Pues otra vez en un episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy, a petición del público, tenemos algunas demandas después de que hemos pasado con ustedes prácticamente 3 meses desde que nacimos como podcast sobre feminismo. Bueno, en estos 3 meses hemos hablado con muchas compañeras de mi generación, que ellas hacen recuerdos, ustedes saben, ¿no? Cómo ha sido el proceso del feminismo de los años 70, o han hablado de su vida, pero mencionan como un punto de quiebre para el movimiento y para las políticas de los gobiernos, una cosa que se llama Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que sucedió en China, en la ciudad de Pekín, en 1994. Bueno, sobre eso vamos a hablar con una invitada de lujo. Ella realmente podría venir con nosotras a hablar de cualquiera de las inquietudes que tenemos alrededor del feminismo, porque Adriana Noemí Ortiz Ortega es una doctora, muchas veces doctora, pero es una maestra en economía que ha estudiado en algunas universidades de Inglaterra, yo no la puedo pronunciar, se llama Exes, y en 2 importantísimas universidades de los Estados Unidos. Es que la universidad, no sé si se dice universidad, pero creo que sí, Yale es uno de los sitios, les cuento, donde han ido a estudiar algunos de nuestros secretarios de Hacienda y el presidente Zedillo, por ejemplo. Es un lugar muy reconocido. Entonces, es como una mujer cuando hablamos de que quiebran el techo de cristal en muchos sentidos, en su línea de trabajo que es ser académica y estudiosa. Pero Adriana no es solamente eso, que es muy importante, sino que Adriana es una mujer del movimiento feminista. Yo creí que la había conocido en Chiapas, cuando se discutió la posibilidad del aborto, y ella después de eso hizo un gran libro que creo que se llama Si el Papa fuera mujer, el aborto sería legal. Y estoy hablando quizá del 84, Adriana. Bueno, la investigación sí empezó muy pronto, empezó en 87, pero el libro se publicó como en 2001. Pero el evento en en Chiapas. Chiapas fue en 84. No, después, fue como en ¿Después? 87, 88. Ok, cuando mandó, es que era presidente López Portillo, el que le manda la iniciativa al señor gobernador que mete la pata. Y Creo que era Salinas. Era Salinas y le manda la iniciativa a Patrocinio. Sí, a Patrocinio, pero era, bueno, sí, a lo mejor era Salinas, pero Salinas no entró hasta 88. Y yo creo que el periódico La Jornada nació en 83 y que fue muy rápido después. En fin, hicimos todavía en La Jornada, que no había suficientes oficinas, hicimos un gran foro a donde nace esa coordinadora que se va a reunir a Tuxtla Gutiérrez. Y Patrocinio, en efecto, era, pero recuerda que después Patrocinio fue secretario de Gobernación. Bueno, ahí nos conocimos. Entonces, es activista y ha hecho estudios coyunturales de cosas que importan a las mujeres. Por ejemplo, se acordará alguna persona que nos esté escuchando, y si no, luego les cuento, que un montón de diputadas un día renunciaron para dejar el espacio a sus maridos y se llamaron las Juanitas, y el documento, o él, ya dirá cómo se llama, Adriana, el acuerdo, o el acuerdo que toman las autoridades, se llama 8525, ¿cómo se llama? La sentencia 12624. Ajá, la sentencia 12624, que va a prohibir para siempre que una mujer candidata tenga un suplente hombre que la quite del lugar, y eso fue, pues, muy importante. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. No, al contrario, Sara, tú para mí eres una persona muy respetada, muy querida, y este es un espacio sensacional. Ya te vi con tus audífonos cuando anuncian el podcast y me moría de ganas que me invitaras, y ese momento llegó.
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, podemos contestarle al público. ¿Qué significa, por qué es Pekín un poco la cumbre que como dice Natalia es nuestra productora, todo el mundo la menciona y por qué es tan importante o qué significó, qué pasó? Claro que sí. Yo más adelante les voy a contar la historia de todo esto, porque me parece sensacional, pero me voy a meter directamente a la pregunta. Es importante porque 189 gobiernos suscriben por primera vez una agenda de la mujer en 12 puntos que incluyen la situación de las niñas, los medios de comunicación, la toma de decisiones, la situación agrícola, la toma de decisiones en general, la economía. En fin, van estableciendo una agenda así de punto por punto, los 12 puntos de Beijing. Yo la conozco como Beijing, porque internacionalmente le empiezan a llamar Beijing a Pekín. Pues no sé, tengo que hacer la búsqueda lingüística de nuevo. En su momento supe por qué hicieron este cambio de hablar de Beijing y no de Pekín, pero eso es lo de menos. Lo cierto es que este era un momento muy clave para que los gobiernos suscribieran por primera vez esta agenda. Y entonces, digamos, esta agenda además no es una agenda solamente que tiene 12 puntos. Yo les decía, la mujer y el medio ambiente fue pionera porque empezó a hablar del medio ambiente. La mujer en el ejercicio de poder y la toma de decisiones, que hasta muy recientemente se habla. Los derechos de las niñas al futuro, se empieza a hablar del futuro. La mujer y la economía, la mujer y la pobreza, la violencia contra la mujer, que es todo un temazo que ahorita te voy a contar. Los derechos humanos de la mujer, la educación y la capacitación, los mecanismos institucionales, la creación de los institutos de las mujeres, la mujer y la salud, la mujer y los medios de difusión y los conflictos armados. Estas son las 12 áreas que van a suscribir los gobiernos que por primera vez van a dialogar de manera muy directa, muy frontal con la sociedad civil. O sea, si en Pekín fue la conferencia, había una reunión paralela impresionante con más de 10,000 mujeres. Tuve la oportunidad de asistir. Yo ya era investigadora, siempre quería ser investigadora, jovencita, senior o lo que sea, pero siempre quería ser investigadora. Bien. En esa capacidad fui. Entonces, digamos, esta conferencia tiene ese mérito que te estoy contando. Pero hay otro, bueno, por supuesto significaba asignarle partidas gubernamentales a esta agenda. Hay otra razón por la cual es muy importante y tal vez para mí la más importante, y es que esta conferencia tiene lugar 2 años después de la segunda conferencia internacional de derechos humanos, donde, cáigase para atrás la audiencia, por favor, por primera vez se reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos. En 1993, en la Conferencia de Viena, por primera vez se reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos, gracias a la campaña mundial que se emprende, sin duda, desde la Universidad de Rutgers, que es una de las universidades que estudié, gracias al impulso de Charlotte Bunch, de Roxana Carrillo, que van a ir por todo el mundo aglutinando contingentes de mujeres que suscriban que no es posible que los derechos de las mujeres no sean reconocidos como derechos humanos. Pero para hacerlo no nada más van y escriben documentos y dicen esto, organizan tribunales. El mecanismo de los tribunales fue muy usado ya desde otras conferencias anteriores, pero en la conferencia de Viena va incluso una mexicana, habla de cómo ella fue esterilizada en unas instalaciones de Carmen LIMS. Rincón. Va Carmen Rincón, van otras mujeres de África, de Japón, de todo el mundo. Y en ese tribunal había un jurado internacional, como se hacen en Estados Unidos, como vemos en las películas, que determinaba, oiga, ¿esto que le pasó a esta mujer, usted cree que es una violación a los derechos humanos o cree que son actos aislados? Y eventualmente este jurado determina que son violaciones. Entonces empiezan a reconocer la violencia contra las mujeres como un componente que debe ser reconocido por los derechos humanos. El año anterior a esta conferencia de Beijing, de Pekín, después de la conferencia de 93 de Viena, tiene lugar la conferencia de población y desarrollo en Cairo. En el 94. En el 94. Ajá. Y en esa conferencia 94 creo que es donde va Carmen Rincón, hablar justamente de las violaciones en temas específicos de salud y reproducción. Tienes razón. Entonces,
esta conferencia ya le da un sentido de desarrollo a los temas de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando llega ya la reunión, la cuarta conferencia internacional de la mujer, porque la habían presidido 3 conferencias, y es importante decir que la primera ocurrió en la Ciudad de México en 75, la segunda en 1980 en Copenhague, la tercera en 1985 en Nairobi. Y eso es lo que te decía que te quería contar, cómo es que cada una de estas construye, colabora, teje una agenda, pero lo más importante es eso. Beijing ya no son las mujeres solas reclamando sus derechos, son los gobiernos del mundo comprometiéndose y obligándose a cumplir. Que si han cumplido, que si no han cumplido, bueno, eso es lo que va a venir después, ¿no? Lo que conocemos que va de 95 hasta este año. Digamos, en México solamente las primeras leyes que van a dar sustento a las acciones se implementan una década después, como tú sabes. En 2006 la Ley para la Igualdad, en 2007 la Ley General para el Acceso. O sea, un poco para el público, ¿por qué es tan importante la cumbre? Creo que lo está explicando muy bien Adriana, porque viene de un proceso que empezó con los gobiernos, igual que me aclare, en el 75 en México, que es la primera vez que los gobiernos desde Naciones Unidas reconocen al movimiento feminista que había hecho muchos desastres desde principios de los años 70 y las marchas en Europa. Y una cosa es que empiecen a ver los gobiernos, pero ya entendí, yo tampoco entendía. Es tan importante lo de 1995, que son 20 años después de la primera conferencia, que es como que concretó, ¿no? Y se comprometieron a poner dinero y a hacer programas. Todavía no es una obligación, porque es nada más la buena voluntad, pero sí lo dicen los gobiernos, ¿no? Entonces, como que la gente que nos escucha, sí le caiga el 20, porque es tan importante. Y es la primera vez, entiendo, que llegaron tantas mujeres. Habíamos ido en 94 a Egipto, al Cairo, habíamos ido hasta haciendo performance y todo este asunto del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces se abrió la oficina de derechos sexuales y reproductivos en la Secretaría de Salud en México como consecuencia de eso. Pero ahí entonces, otra vez, repito, en Pekín lo que hace es concretarse, es como llegar a cosas con mucho compromiso de los gobiernos y fijar dónde van a trabajar, en esas 12 áreas, es así. Sí, yo incluso enfatizaría más lo que tú dices y diría, los gobiernos no solo se comprometen, se obligan. Es la primera vez que se obliga a los gobiernos a actuar en relación a una agenda. Se oye tu abanico. Es la primera vez que los gobiernos se comprometen con presupuesto, o sea, se obligan a ejecutar políticas públicas en favor de las mujeres. A ver, ahí podemos tener una discusión. No es lo mismo una conferencia donde declaran y no es obligatorio, no pasa a las leyes, se comprometen, pero se comprometen y se siguen comprometiendo de palabra. En realidad no firman, como la CEDAW, que esa la firman y es automáticamente una especie de constitución internacional por los derechos humanos de las mujeres. Es decir, es obligatorio al que firme, al que lo acuerde, en el caso de México está en la Constitución desde el 2011, todo lo que es el contenido de la CEDAW. Pero las conferencias mundiales siguen siendo, según yo, pues buenos deseos, aunque ellos digan mañana a las 8, son como esos románticos que luego no te cumplen, ¿no? Y que tienen salidas. Es decir, por eso ha sido tan difícil y por eso ha sido, a pesar de que hay un seguimiento, como tú decías, ¿no? Cada año se evalúa. Es que son distintas cosas. Mira, la conferencia, lo más importante que ocurrió en la primera conferencia internacional de la mujer fue que se elaboró la Convención para la Eliminación de todas las formas CEDAW. de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. La conferencia es en 75. Y de esa conferencia internacional sale la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se publica en 79. Y una vez publicada esa convención, es suscrita en ese año por todos los gobiernos. Sin embargo, se vio que esto no era suficiente y entonces se crea un comité de expertas que va a monitorear el seguimiento de esta convención, que por cierto,
que por cierto, en ese momento no incluye el tema de la violencia. Tuvieron que pasar como 4 o 5 años antes de que se incluyera el tema de la violencia. Así es. Bueno, en el caso, y luego ya llega 80, se discute cómo se va a llevar a cabo la plataforma de acción. Entonces, tal vez hay esta confusión de que esas conferencias son como muy declaratorias, no es mucho lo que hacen, pero sí hacen, porque ya cuando se hace la tercera conferencia, para empezar, la que tiene lugar en Nairobi, es el seguimiento tanto a CEDAW como a Copenhague. ¿En qué sentido? En decir, no podemos hablar de un mundo igualitario si no incluimos a las africanas. Por ejemplo. Por ejemplo, no podemos incluir de un mundo igualitario si no incluimos a las lesbianas. Sí, hay que decir que la del 85 fue en Nairobi, Kenia, en el continente africano. Fue en Nairobi, Kenia, en el continente americano. No podemos hablar de las mujeres si no incluimos a las lesbianas. Esto es lo que es Kenia, Nairobi, la equiparación, fíjate, de las africanas con el tema del lesbianismo, porque la feminista heterosexual veía, en el mejor de los casos, se veía como una hermana mayor que apoyaba a sus hermanas en desgracia, que habían caído en desgracia. Ahora les llaman la diversidad, ¿no? Ahora les llamamos la diversidad. Bueno, entonces, con esos antecedentes, más lo que te digo de Viena, más Cairo, es que llegamos a Beijing. Entonces, en Beijing los gobiernos sí suscriben. Ajá. O sea, sí suscriben de una manera más obligatoria. No es como firmamos esta declaración general, sino que incluso la comunidad internacional, de la cual yo era parte en ese momento de una manera muy activa, de los grupos de mujeres que eran parte de la comunidad internacional, buscan que lleguen mujeres de la sociedad civil para que los gobiernos se sientan monitoreados y observados. No era una conferencia solamente de funcionarios, era una conferencia de la sociedad civil internacional. Sí, es por lo que se les da a algunas organizaciones civiles, nacionales o regionales, se les da estatus de consultora. Ajá. En Naciones Unidas. Tú sabes que el Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana del Caribe tiene estatus de consultora. Digamos, también ese servicio de noticias surgió con el 75, nacimos en 78 como agencia de noticias, la primera agencia de noticias de mujeres que se acordó en México, por cierto. Entonces, por eso es tan importante y por eso lo nombran, porque es el momento en que dicen sí y como tú dijiste, le vamos a poner recursos y ha habido consecuencias, ¿no? Bueno, de ahí surge la transversalización, lo que se conoce como la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente se hablaba de género como una dimensión de desigualdad, que no solo se hablaba del género como esas 12 áreas de oportunidad, sino había que diseñar medidas específicas para que dentro de los gobiernos se crearan desde los institutos, que se conocen los institutos de las mujeres, así les hablamos en general, el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México, el Instituto de la Mujer de Coahuila, son en realidad mecanismos para el adelanto de la mujer, y ahí es donde meten la necesidad de transversalizar, que quiere decir que todas las políticas, todos los presupuestos van a tener como obligación, implementar esto. Pero tú también ya lo dijiste antes, para que esto sea efectivo en México, fue necesario que hubiera una reforma constitucional hasta 2011. Así es. Si en 95 es Beijing, Cairo, y se empiezan a crear estos mecanismos, pues fíjate que solo con la transición hacia la democracia, el gobierno de Vicente Fox se ve obligado a crear el Instituto Nacional de las Mujeres. Y luego hasta 2006 las leyes, o sea, se acaba su sexenio y con Calderón se empiezan a hacer las leyes que van a regir. Son todas, sí, a partir del 6, tienes razón, es la de la igualdad, la del 6, ¿verdad? Luego la del 7, la de violencia y así sucesivamente. Sexenio hasta 2012 con Enrique Peña Nieto es que plenamente se exige al gobierno mexicano cumplir con la transversalidad. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma, el primer artículo constitucional, México tiene que cumplir con la convencionalidad, es decir, con el principio pro persona y todas las convenciones que se deriven de mejorar la situación de la mujer. Pero bueno, esos también son, ¿cómo se llaman? Artilugios de los gobiernos, porque ya habían firmado eso desde 95. Por eso se han tardado, en algunos casos, mucho tiempo. O da la vuelta, o avanza y retrocede. Yo quiero decirles que
la hoja de vida de Adriana Ortiz Ortega, con la que estoy platicando y que estamos charlando aquí de viejas historias. Yo le tengo que decir al público que fui la jefa de prensa del Año Internacional de la Mujer en 1975, o sea, más implicada que Kay, no se lo podía explicar a Natalia yo, esta importancia. Y venimos del viejo camino, pero Adriana lo que tiene como especialidad y ahora da clases, según entiendo, sobre eso en particular, que son políticas públicas. Acá también hemos hecho distintos balances. Creemos algunas de nosotras que hemos vivido la etapa más dura en estos últimos años, porque todo eso que tú estás diciendo, imagínate la negociación, yo no me la puedo imaginar. Bueno, ustedes se pueden imaginar en unas carpas, en un enorme espacio en Pekín, carpas y carpas de mujeres que fueron a presionar, a decir aquí estamos, aquí están nuestras agendas, todas con su nombre de su grupo. Es decir, también nosotras pasamos por un proceso de reuniones pequeñas, de acuerdos, de redes, ¿no? Que vamos a conseguir estos acuerdos. Hemos pasado, decía, los años más difíciles. ¿Tú sí crees, Adriana? Adriana tuvo las 8 columnas en el Sol de México hace un mes, más o menos, a propósito de que no cumplen las gobernadoras. Pero no cumple nadie en estos años, no cumple nadie, o yo exagero. No, no estás exagerando. El gobierno, yo te decía, el gobierno de Enrique Peña Nieto transversaliza la perspectiva. Lo hace de manera incompleta, pero lo hace, ¿eh? Y hace bastante. Pero cuando llega Es políticamente incorrecto. Es políticamente correcto. Lo sentimos mucho, Ah, lo sentimos. pues Pero fue donde concretamos fue cosas donde súper, concretamos cosas. O súper sea, la historia de las importantes. mujeres no es la historia de los gobernantes. Eso hay que decirlo. Lo que tú estás diciendo, a nosotras nos ha costado un trabajo fenomenal y el Año Internacional de la Mujer no es que seamos echeverristas y el año no sé qué de las leyes no es que seamos calderonistas. O sea, son procesos para los que hay que luchar, ¿no? Entonces, este gobierno se distingue, el de López Obrador se distingue por una negligencia, displicencia, negación de las políticas públicas hacia las mujeres. Eso está documentado, también está como peleado públicamente en la arena pública. Hay una división de los feminismos, eso también pasó en China y también pasó en la Unión Soviética, que en un momento dado algunas feministas muy connotadas se vuelven oficialistas. Aquí también tenemos feministas oficialistas defendiendo a López Obrador, mujeres que en su pasado dicen que fueron muy destacadas. Yo siempre las vi muy ligadas al poder, pero bueno, no por ello la sociedad lo veía. No por ello la sociedad lo veía. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando tú estás detrás de una figura pública muy connotada que ha cometido abusos, pero la sociedad la sigue sacralizando, la sociedad internacional, es difícil regresarse a esa figura y decir, pero mira en realidad quién era. Tenemos casos de actrices, de políticos, que esto se ve, ¿no? Sobre todo en esos reportajes que hacen en Estados Unidos. Pero a ver, ¿quién era en realidad esta persona, no? No quiero dar nombres para no ser Claro, viciosa. claro. Porque aunque sea el que sea un actor que abusaba de los niños, hombre, o aunque sea una mujer feminista que abusó de su poder, pues no me gusta tampoco. O sea, yo a eso no me dedico. Yo me dedico a crear un mundo mejor. Y creo que lo hemos logrado hasta cierto punto. Hasta cierto punto. En lo que a nosotras toca, ¿no? Porque también lo que pasa en ese sexenio, que es muy interesante, es porque hay ese crecimiento acelerado de el crimen organizado, de la violación sistemática, del asesinato, del feminicidio. ¿Es una tendencia real de la sociedad mexicana que se fue empeorando? ¿O qué es lo que provoca estos fenómenos, ¿no? Incontrolables. Incontrolables, porque así lo vemos, ¿no? Entonces, y no tenemos respuestas. Y todavía tenemos algunas respuestas que tampoco quiero adelantar, ¿no? Porque pues cuando estás leyendo, cuando estás investigando, te vas dando cuenta de más cosas, ¿no? De no necesariamente lo que tú investigas y lees es lo que la opinión pública ve o se valida todavía, ¿no? Entonces hay que dejar que esos procesos se asienten. Pero por eso hay que recordar también, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si no hubiera estado Eleanor Roosevelt cuando se crea la Carta de Derechos Humanos en 1948 en una asamblea de la ONU, entonces no se hubieran reconocido los derechos de las mujeres.
si no se hubieran reconocido los derechos de las mujeres, no se hubiera creado la Comisión para el Estatus de la Mujer, que trabajó 20 años antes de llegar a esa conferencia internacional tan sensacional, Del que fue 75. la primera conferencia en 75. Y sensacional, antes de que me vayas a decir algo, y sensacional, porque allí había mujeres feministas mexicanas maravillosas, a las cuales hay que hacerles un reconocimiento. Si se llaman Esperanza Brito de Martí, Sara Lovera, Marta de la Lama, Nancy Nancy Cárdenas, Cárdenas. o sea, muchas mujeres. María Lavalle Urbina. María Lavalle Urbina, Ifigenia Martínez, o sea, había mujeres sensacionales que contribuyeron mucho a la escena internacional. Te digo tanto que en esa conferencia se crea la Convención para la Eliminación de todas las formas de Sí. discriminación. Sí, sí, Adriana. Estamos, entonces, hemos vivido un retroceso. Y ahí, ¿cómo? Sí, está muy bien que critiquemos a las señoras que decían que eran feministas y se hicieron partícipes, cómplices de la estructura gubernamental. Ya tenían tendencias, como tú dices, hicieron muchas negociaciones antes, no vamos a mencionar, ni los grupos. Había ya ensayos de cómo, pues a lo mejor se ilusionaron con el tema de que sí se puede llegar al poder. A nosotros nos da ilusión si una amiga nuestra es gobernadora o es presidenta, hasta presidenta municipal, ¿no? Se ilusionaron y entraron. Pero lo que hemos perdido, hay quien ha dicho que hemos perdido 30 años. ¿Por qué? Bueno, porque estamos como cuando no se habían diseñado todos estos mecanismos, ¿no? O sea, yo sí creo que hay cierta honorabilidad en las personas y en los procesos. Por ejemplo, cuando llega Dulce María Sauri, cuando llega Amalia García a ser gobernadoras, eso no les impide ser feministas, ni suscribir la agenda, ni avanzar. De hecho, el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, le reconoce todo el trabajo a Amalia García. Por ejemplo. Por ejemplo, y es la misma que está de diputada ahora con el Movimiento Naranja y que está metiendo la agenda de los cuidados. O sea, uno escoge también dónde se pone, ¿no? Yo creo que el retroceso proviene del desconocimiento, de la firma de los acuerdos de Beijing, de la institucionalidad que esto alcanzó a través de la reforma al primer artículo constitucional, del retiro de los presupuestos. Entonces eso hace que muchas de estas mujeres gobernadoras que llegan, que tú hablabas un poco de esto que recientemente hicimos Janet Góngora y tu servidora, estas mujeres en sus campañas hablan y dicen, sí, la situación de la mujer me interesa mucho, sí. Y yo les creo, vamos a decir, no tengo razón para pensar que me están mintiendo. Pero cuando ya llegan al gobierno les dicen, es que las prioridades son otras, esas no son. Y las prioridades hoy día se están trazando desde el gobierno federal. Y entonces tú tienes una sociedad que si no se organiza y no defiende, que es el fenómeno que estamos empezando a ver tenuemente, porque en el tema de las mujeres falta hacer muchísimo, con Xóchitl Gálvez, una marea rosa, una ciudadanía que se organiza para defender. Si tú no tienes eso, pues hay gobiernos que efectivamente deciden que no, pues mi agenda es otra, ¿no? ¿Cuál? Pues la que yo te diga, ya te voy diciendo, ¿no? En la siguiente plática que nos veamos te cuento. Sí, claro. Y yo creo que tú vamos a tener que otra plática, pero yo creo, a menos que el auditorio y la producción me diga que no, hemos hecho una cosa redonda para explicar el significado de Pekín. Es donde los gobiernos se comprometen claramente identificando 12 áreas de atraso o de las mujeres atraso, como lo quieran llamar, que había que atender. A eso ponerle programas, se comprometieron y lo hicieron antes o después, modificar leyes, poner instituciones, se llaman los mecanismos de adelanto para las mujeres, que aquí se llaman institutos o secretarías de la mujer, que avanzamos en lo internacional, tratamos de cumplir con estos compromisos, cada presidente lo que pudo, en fin, y que estamos para continuar mirando qué pasa. Solo decir una cosa que yo diré muy rápido, que allá en Naciones Unidas, eso que mencionaste, que es el comité que se crea en 48, el Comité de Naciones de Estatus de la Mujer, cada año todavía, quiere decir en marzo pasado de este 2024, se reunió en Nueva York para hacer otra vez
una revisión y luego revisan lo que queda atrás, según entiendo, y a lo mejor tenemos oportunidad de comentarlo con una compañera que se llama Gladys Acosta. Entiendo que a este año se acordó claramente todo lo de las mujeres indígenas, pero nos tenemos que ir, Adriana, porque el tiempo así pasa. Entonces, solo agradecer como cada episodio a la Organización Editorial Mexicana, que yo digo que este es un espacio para darnos voz sistemáticamente sin miedo al feminismo, y agradecer en la edición y en la producción a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría, que luego ya lo ponen más cercano el tema, y agradecer este día muchísimo a Tania Domínguez, que nos hizo el favor de grabar para que usted también nos pueda ver en YouTube. Y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias, Adriana. Aquí nos escuchamos.